Nuestro primer ponente magistral de esta tarde es el licenciado Eduardo Cepeda Fernández, presidente y director general de JP Morgan Grupo Financiero, con la ponencia titulada México después del Telecán y antes del boom reformista. Del USC Marshall School of Business de la Universidad de Southern California. Es tesorero del patronato del Museo Nacional de Arte y ha participado como director de diversos grupos relacionados con la cultura, la educación y la salud. Es presidente y director general del JP Morgan Grupo Financiero SADCB en México desde 1993. Recibamos al licenciado Eduardo Cepeda Fernández, presidente y director general de JP Morgan Grupo Financiero, con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Cuando el doctor Derbez me invitó a hacer una presentación en este evento, yo entendí que era para 300 personas, que era un número respetable, y lo que no sabía era que iban a ser para 3.000 personas. Y la verdad yo no recuerdo haber dado nunca una charla para 3.000 personas, entonces me van a perdonar si titubeo en alguna ocasión, porque verdaderamente el número de asistentes es impresionante. Quiero hacer una presentación breve sobre México. Les voy a dar un poco de antecedentes. Yo llevo 20 años en este país, soy originario de España, de Asturias en particular, de Oviedo, y llevo 20 años, como digo, a cargo de JP Morgan en México, que es un banco internacional con una presencia muy notoria en este país. Yo siempre presumo que somos el banco más extranjero de los bancos nacionales y el banco más nacional de los bancos extranjeros. Estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo de este país, pero somos un banco de mayoreo, no somos un banco de menudeo en México. En Estados Unidos lo hacemos bajo la marca Chase. Somos la institución financiera más importante, más grande en los Estados Unidos de Norteamérica, y en México tenemos un banco mediano. Por el capital somos el número 8 en el sistema financiero mexicano. Y la presentación que voy a hacer es en relación a cómo vendemos México, a cómo explicamos México a nuestros clientes internacionales. Me perdonarán que haga referencia a muchos datos que ustedes ya conocen, que son particularmente conocidos por ustedes como estudiantes de Administración y de Economía, pero cuando explicamos lo que es este país como oportunidad de inversión, hay datos fundamentales que hay que explicar. Y también quiero no solamente, siempre he sido un optimista en relación al futuro de este país. Hay algunos aspectos de esta presentación que no es todo elogios al desarrollo de la economía mexicana y de sus perspectivas. Hay también algunos puntos críticos o aspectos manifiestamente mejorables a los que me voy a referir. Vamos a ver si puedo. ¿De dónde venimos? Yo llegué a este país en el año 93, es decir, se van a cumplir 21 años en octubre del 2014, y llegué a un país que acababa de firmar o estaba a punto de entrar ya en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, en mi opinión, y en el de la firma que represento, fue la decisión estratégica más importante que ha tenido México en los últimos 100 años. La historia lo va a juzgar, en mi opinión, muy positivamente, pero yo estoy convencido que México no sería hoy lo que es sin haber formado parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es una economía de tamaño medio, aunque cuando uno dice de tamaño medio, se trata de una economía ya que es la número 11 en el mundo por el PIB. De hecho, está en el tamaño aproximadamente de la economía española, dependiendo cómo esté el euro y el dólar o el peso, más o menos ahí se anda la economía española y la economía mexicana. México es una democracia plena que ha tenido cambios de poder y alternancia en el gobierno por decisión de todos los mexicanos. Ya en los últimos 12 años o 13 años, la institucionalidad de la democracia mexicana está fuera de toda duda. Es un país con una enorme tradición cultural, una historia muy rica,
pero que a su vez se ha ido abriendo al mundo en la parte económica. Como decía antes, el Tratado de Libre Comercio ha sido factor fundamental para ello. Y México se está abriendo al mundo y precisamente ahora, recientemente, está adoptando una serie de reformas. No había habido reformas estructurales del tamaño de las que ha habido en este último año, quizá precisamente por la propia pugna política de los partidos que nos acaban de poner de acuerdo. Veníamos sin hacer reformas estructurales importantes prácticamente desde los años 90 y en este año pasado, el 2013, hubo muchas reformas. Se han hecho reformas, ha habido una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma energética, que quizá es a la que me voy a referir más tarde, la más importante de las que hemos tenido. La economía mexicana, como verán en este gráfico, está bien proporcionada en la parte de la oferta y de la demanda entre un sector industrial considerable y un sector de consumo interno importante. Y me voy a referir a esto en varias ocasiones. Hay una dinámica muy positiva entre lo que es un sector manufacturero no solamente importante, sino creciente, y un sector, una economía interna, una economía doméstica de consumo muy boyante. Porque cada vez que en Puebla se emplea un trabajador más en una empresa de autopartes o en una empresa de automóviles, estamos creando un consumidor, alguien que luego va a consumir servicios de salud, servicios de educación, como la Universidad de las Américas en Puebla. Es decir, estamos creando un ciudadano consumidor, un ciudadano de clase media. Esa dinámica es importante porque los países tienen... ningún país puede vivir totalmente del consumo interno y de la demanda interna si no hay por el otro lado un sector industrial o manufacturero que cree una parte de empleo formal en este país. Esta es la evolución de la economía americana en los 20 años a los que me refería antes, los 20 años de mi presencia en México, y cómo hemos visto que ha habido 3 pequeñas recesiones, una no tan pequeña, que fue la primera en la que yo me acostumbré a las crisis recién llegado a este país, en el año 95, la famosa crisis del tequila. Nosotros pensamos que esa crisis fue una crisis motivada por el tipo de cambio. No era un tema del diseño estructural de México, sino un tema de que teníamos un tipo de cambio no flexible, un tipo de cambio manejado dentro de una banda, cuando precisamente con la apertura del mercado mexicano con motivo del Tratado de Libre Comercio al libre tráfico de mercancías y de capitales, pues el tipo de cambio voló. Tuvimos una recesión muy profunda en el año 95, pero México salió de esa crisis exportando en base a una economía competitiva y a un tipo de cambio ya después de la devaluación competitivo. La siguiente recesión es en el año 2000-2001 con motivo de la crisis que hubo en Estados Unidos, que es nuestro principal aliado en el tema económico. Fue la recesión motivada por el tema del septiembre 11, de la destrucción de las Torres Gemelas y la consiguiente crisis en la economía americana. Y la más reciente es la última recesión, la del año 2009, lo que algunos han titulado como la gran recesión de los Estados Unidos, que como saben estuvo muy unida a la crisis del sector financiero en Wall Street y todo el tema de las hipotecas basura, etcétera, etcétera, que comenzó en el año 2008 y tuvo su eclosión en el año 2009. Y en todas ellas, esta si quieren fue la autoinducida, las otras dos fueron crisis generalizadas a nivel mundial y en particular crisis profundas en el mercado de los Estados Unidos. Y este es el gráfico de la evolución de la economía mexicana en los últimos 20 años, que como verán presenta un desempeño positivo. Y eso es algo que me gusta resaltar cuando decimos que en México crecemos poco. Sí hemos crecido poco, pero hemos crecido de una manera continuada. La tasa promedio de crecimiento de México en los últimos 20 años es del 2.6%. Y ustedes podrán argumentar si eso es mucho o es poco, pero 2.6% durante 20 años es bastante. De hecho, casi se duplica el Producto Interno Bruto de México, el PIB, en los años que yo llevo en este país, y casi se duplica también el PIB per cápita. México es además un país con un tremendo bono demográfico. Tenemos un país de unos 116 millones de habitantes, pero con una demografía importantísima de jóvenes, como todos ustedes,
que lo que hace que este país tenga unas perspectivas económicas importantes, porque detrás de todos estos jóvenes va a haber empleos y va a haber crecimiento, va a haber creación de renta y, en definitiva, un futuro promisorio. Los países jóvenes como México son los países que tienen el futuro más prometedor. También ha habido una importante emigración del campo a la ciudad. El campo, como saben, es uno de los puntos donde se concentra la pobreza en este país, precisamente por la escasa productividad del campo mexicano, donde no hay capital. El sistema ejidal ha probado ser bastante poco eficiente a la hora de explotar un campo, una agricultura que, por otro lado, podría ser muy productiva. Uno de los talones de Aquiles, de los puntos más débiles de la economía mexicana, es su gran desigualdad. Aquí en este gráfico, en el gráfico de la izquierda, tenemos el índice de Gini. Para que se hagan una idea, si estuviera al 100% sería un país totalmente desigual, donde todo el ingreso lo tiene una persona y el resto no tienen nada. Y en el extremo opuesto, el índice Gini de 0 sería un país donde todo está repartido por igual. Pues vean cómo México es un país bastante desigual, de hecho mucho más desigual que otros países del primer mundo y todavía incluso por encima del promedio de Latinoamérica en cuanto a desigualdad. Esto es un verdadero desafío para este país, lo cual no quiere decir que haya que hacer como Robin Hood para quitarles a los ricos para darles a los pobres. Lo que hay que hacer es que todos crezcan y que crezcan más los pobres en relación a los ricos, que haya una redistribución del ingreso. Y el gráfico de la derecha verán también cómo es por percentiles, cómo está distribuido el ingreso. Y lo que este gráfico nos dice es que el 10% de la población, concentra aproximadamente un 35% del ingreso. Esto es uno de los temas que ha dado mucho que hablar, que seguirá dando mucho que hablar en nuestro país, pero es uno de los focos, no le llamaría focos rojos, pero sí focos amarillos que hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos el futuro de México. Esto es la economía, la evolución de la demanda en el mercado mexicano y el tema del PIB per cápita que habíamos hablado anteriormente. Cómo México todavía, a pesar de tener una economía del tamaño de la española, tiene un ingreso per cápita que es aproximadamente la mitad del ingreso per cápita en España. Mucha gente se olvida, y yo lo digo siempre con orgullo, que estamos muy por encima de otros países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, que tanto ha dado que hablar en los últimos años. La economía mexicana ha tenido un reconocimiento por su estabilidad macroeconómica muy importante en los últimos años. Y este es un gráfico que también me gusta enseñar a los inversionistas extranjeros, y en particular a los inversionistas españoles. En el año... déjenme explicarles primero lo que es el gráfico muestra. La prima de riesgo, el credit default swap, es cuánto cuesta, como una prima de seguro, cuánto cuesta a un señor que tiene un bono, en este caso de México y en otro de España, asegurarse en contra del impago. Es decir, como un seguro de siniestro. Si no te paga México, te pagaría el seguro. Pues ese gráfico ven cómo tradicionalmente costaba menos asegurarse contra un impago de un bono de España contra un impago de un bono de México. Pues en el año 2010 se cruzan y, de hecho, hoy día, de acuerdo a esta medida, el riesgo país de México es inferior al riesgo país de España. Según el mercado libre de oferta y demanda de este tipo de seguros, es más probable que no te paguen un bono español que no te paguen un bono mexicano, porque cuesta más asegurarse en contra del impago. Esto lo presumo bastante porque España no es un país de mal riesgo, aunque tuvo su fase aguda en el año 2012, sobre todo la crisis europea en algún momento hizo que algunas personas pensaran que Europa se iba a desintegrar y que en particular España, Italia, Grecia iban a dejar de cumplir sus obligaciones crediticias, pero todavía hoy, después de pasado el susto europeo, México está considerado un mejor riesgo que España. En algún momento, y ese gráfico no lo traigo hoy, México llegó a estar considerado un mejor riesgo que Francia. Es decir, costaba menos asegurar un bono mexicano en contra del impago que un bono francés en contra de su impago. Este es un gráfico también de la última recesión
¿Por qué? Porque, y aquí me voy a detener un poco en la correlación entre la economía americana y la economía mexicana. En la última recesión sí nos pegó duro, me estoy refiriendo a la última del 2009-2010, porque México está íntimamente ligado a la economía americana. Muchos me preguntan que si no sería mejor estar mejor diversificado, tener menos dependencia de la economía americana. Y yo siempre les pregunto, ¿y usted preferiría estar unido a la economía japonesa, que lleva 10 años sin crecer? ¿O quizá preferiría estar unido a la economía europea, que ha sufrido la crisis más importante también de los últimos 100 años? ¿O quizá estar unido a la economía china, como está Brasil, que es una economía todavía que no sabemos si ha aterrizado, si va a aterrizar, si va a haber un aterrizaje duro, un aterrizaje suave? Yo sigo pensando, y por eso también represento intereses americanos en este país, que es una bendición de Dios estar tan unidos a la economía americana. Es la economía más flexible, la economía más potente del planeta y, en definitiva, la que más rápidamente se ha recuperado de las últimas crisis. Y la economía americana es 15 veces la economía mexicana. Ustedes imagínense las ruedas de la bicicleta, los piñones de la bicicleta que están unidos por una cadena. La economía americana es 15 veces, sería la rueda grande, y la economía mexicana sería una 15ª parte de la economía americana, y están unidas por una cadena. Por cada cuarto de vuelta que da la grande, puede dar 2 vueltas la chica. Esa es la belleza de la correlación entre la economía americana y la economía mexicana. Pero eso también funciona cuando la economía americana se para, como vimos en el año 2009. La caída en México fue muy significativa, muy superior a lo que hubo en Brasil y en otros países, pero también la recuperación ha sido más rápida. México ha recuperado una gran parte de su crecimiento por algo muy sencillo que está en este gráfico detrás de mí, y es la productividad y el coste de mano de obra per cápita. Miren este gráfico, cómo era hace... lo estoy comparando con el coste de mano de obra en China. La mano de obra china era muy barata, pero con los años se ha ido cerrando el diferencial entre la mano de obra china y la mano de obra mexicana, hasta tal punto que en el último año prácticamente el coste de la mano de obra en México es igual que el de la mano de obra en China. Y eso ha supuesto, precisamente por la distancia que existe entre Estados Unidos y China y la poca distancia que existe entre México y China, que en nuestro país sea mucho más competitivo y haya recuperado cuota de mercado en el mercado de Estados Unidos. Esto es muy significativo, en gran parte se debe a que el tipo de cambio, el peso, no ha sido todo pagando mal a nuestros empleados, sino que el tipo de cambio tiene mucho que ver. Mientras la moneda china se iba apreciando, la moneda mexicana ha estado depreciándose. Y aquí la comparo con otras monedas de países competidores de México, sobre todo en la parte manufacturera, incluyendo Brasil. La moneda, el peso mexicano, es una de las monedas más líquidas en cuanto a compraventa de la misma en el mundo. Somos la moneda somos como 3 veces más líquidos que el real brasileño, mucho más líquidos que el rublo. Somos una de las monedas más líquidas en el planeta y eso ha sido bueno para México. La moneda en estos momentos está, como saben, a un cambio de alrededor de 13 pesos por dólar, pero es una moneda competitiva, no es una moneda que esté revaluada, sino más bien devaluada, y eso hace que nuestras exportaciones sean más competitivas. En el sector manufacturero sigue siendo una gran parte de las exportaciones de este país, como me refería antes. Nuestras exportaciones son el 80% a los Estados Unidos, 79%, y el resto repartido entre Europa y otros países, Sudamérica, y cómo la parte de manufactura y la parte industrial sigue siendo la parte más importante de nuestras exportaciones. En cuanto a importaciones, estamos menos concentrados en los Estados Unidos, aunque también está bastante concentrado, y en cuanto a composición también hay mucha manufactura, bienes de equipo, etcétera, etcétera, que vienen de otras partes del mundo. Déjenme darles algún dato respecto a la correlación entre Estados Unidos y México. Por cada minuto que pasa hay un comercio bilateral entre México y Estados Unidos de $1 millón. Es decir, en los escasos, creo que llevo hablando 15 minutos,
ha habido 15 millones de dólares de comercio bilateral. Yo creo que esas son cifras que impresionan en todo el mundo y hacen que muchas empresas a nivel mundial, no solamente americanas y canadienses, sino que de todo el mundo, vengan a establecerse en México, como por ejemplo Audi muy recientemente anunció su inversión en Puebla, porque es la plataforma de cómo exportar a los Estados Unidos. Tienes una mano de obra competitiva, una moneda competitiva, una productividad a la que me voy a referir en breve buena si le metes capital y, en definitiva, un país con paz social, un país con democracia, no como un país que tiene una buena relación con los Estados Unidos, que no ofrece riesgos geopolíticos, como es el caso de Rusia actualmente. En definitiva, es un escenario, aunque puedas decir que México tiene muchos problemas todavía, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Si tú miras la inversión en México y la comparas con la inversión en otras partes del mundo, sigue siendo un país muy atractivo para los inversionistas. La inversión extranjera directa es cuánto capital extranjero entra cada año a comprar. Aquí no sería consumo, sino sería inversión. Y cómo está repartido. Llevamos un promedio aproximadamente unos 20.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Y esto va a cambiar y va a cambiar enormemente hacia más inversión por la reforma energética. La reforma energética va a hacer que un sector completo, porque no se trata solamente del sector de los hidrocarburos, sino del sector energético, incluyendo la energía eléctrica, la que se va a privatizar o que va a ser abierta a la inversión, tanto nacional como extranjera, la inversión privada. Un sector que representa una gran parte de la economía nacional estaba cerrado, no se podía invertir en energía en México y ahora se va a poder. Entonces podemos esperar que esta inversión extranjera directa en el país prácticamente se duplique. Es decir, de 20.000 millones de dólares que tenemos ahí puedan pasar a ser 40.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa o más. Y en el último año ven como un país como Bélgica, esto es una anomalía, esto fue la compra por parte de InBev, que es una compañía belga, de la cervecería Modelo, que supone que Bélgica, que no aparecía como de los países más importantes en inversión extranjera directa en México, se haya destacado en el 2013 por una inversión importante. Tradicionalmente los países que más han invertido en México han sido Estados Unidos, Canadá y también España. España ha invertido mucho, sobre todo en el sector financiero. Voy a referirme ahora brevemente al Pacto por México y a los aspectos un poco de consenso político y de cómo han venido llevándose las reformas y por qué creemos que tiene mucho mérito. Como saben ustedes, en un país democrático donde hay tres fuerzas políticas importantes, el PAN, el PRI y el PRD, las leyes, y más que las leyes, incluso las reformas constitucionales, como las que acaban de tener lugar, requieren un consenso político. Y eso es algo que los países han logrado en algunos momentos de la historia. En España hubo pacto político a raíz de la transición política y se lograron consensos importantes. En Estados Unidos hubo una época que había más facilidad para conseguir consensos, no es el momento actual. La política americana está muy enconada entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano y no se ponen de acuerdo prácticamente en nada. Es de destacar que desde finales del 2012, principios del 2013, México arrancó con un pacto político que se conoció como el Pacto por México, donde los políticos decidieron, por lo menos en teoría, poner una serie de puntos de reformas, de leyes por encima del interés partidista. En definitiva, un consenso que hace que muchos temas, entre ellos las reformas que se han ido aprobando, estén fuera de la discusión política partidista. En definitiva, poner algunos puntos como puntos de interés nacional que están por encima del interés particular de los partidos políticos. Y esto tiene muchísimo mérito porque si ustedes ven la composición de las fuerzas en el Congreso mexicano, pues están siempre divididas en 3/3 partes o alguno, pero nunca o muy pocas veces con una mayoría absoluta que pueda garantizar que se puedan aprobar las leyes. Esta capacidad de consenso, a la cual nosotros le atribuimos un enorme mérito, hace que
muchas medidas que podían ser sujetas al vaivén político puedan ser consensuadas y puedan ser aprobadas en el Congreso mexicano. De hecho, no pensamos que ninguna de las reformas estructurales importantes que se han aprobado hayan sido capaces de aprobarse sin un pacto por México. Y aunque el Pacto por México sufrió ahora un vaivén con el tema de la reforma energética, pensamos que se va de alguna manera a reconducir y van a seguir participando en él las tres fuerzas importantes de la política mexicana. Y las reformas estructurales a las que antes me refería, hemos pedido a nuestro economista, a Gabriel, que prepare Es imposible estimar cuánto van a suponer las reformas estructurales en el desarrollo de México, pero hay maneras de estimarlo, aunque sea aproximadamente. Y si ustedes piensan, o nosotros pensamos, que el potencial promedio de crecimiento de México estaba alrededor del 3%, las reformas en su conjunto pueden terminar con un incremento en el potencial de crecimiento de este país entre un 1 y un 1,5%. Es decir, si vamos a crecer al 3, podríamos estar creciendo al 4, 4,5%. Si vamos a crecer al 4, podríamos estar creciendo al 5, al 5,5%. Y eso no es menor. Un país que crece de manera sostenida a tasas del 4, 4,5, 5%, ustedes que son jóvenes lo verán en sus propias vidas. Este país no va a ser difícil de reconocerlo dentro de 10 años si conseguimos estas tasas de crecimiento promedio anual. Y todo esto se ha hecho realidad gracias a un consenso político que se ha dado cuando se ha podido dar. Se han intentado en ocasiones anteriores, pero en este momento ha habido una enorme habilidad política y una enorme proclividad a los acuerdos políticos, lo cual es de destacar. Todo lo anterior es consistente con una visión que tenemos de México, que es un país que va a crecer en el PIB, que va a crecer en el PIB per cápita, es decir, que se va a redistribuir la renta de una manera más equitativa y que está haciendo que México ya esté ingresando, yo no diría que en el primer mundo, pero desde luego ya no es el tercer mundo. Estamos un país por encima de los 10.000 dólares de renta per cápita anual, ya no es un país pobre. Es un país que podemos argumentar que está mal repartida la riqueza, pero no es un país pobre. Y un país que puede aspirar, si persevera en su modelo económico y en su modelo político, a ingresar en el club de los países más destacados y más prósperos del mundo. Las agencias de rating ya han reconocido esto. Como saben, las agencias de calificación crediticia internacional, en particular Moody's, acaba de otorgarle a México la calificación de A, muy por encima ya de incluso la de España, que no es un A, sino que es triple B, y hace que México se aleje de los países de mayor riesgo económico. Y cuando cuento todo esto a mis amigos mexicanos, incluso a mis hijos me preguntan, ¿pero por qué desde dentro no lo vemos tan de color de rosa? ¿Por qué los extranjeros ven a México más positivo que lo vemos los propios mexicanos? Y déjenme que les haga dos reflexiones y luego lo abrimos a preguntas y respuestas. Yo pienso que los mexicanos han sufrido muchas crisis en la historia. Pienso que ha habido demasiadas confiscaciones por errores, por malas prácticas, en muchos casos de muchos gobiernos. Ha habido unas pérdidas de valor y unas pérdidas de patrimonio importantes. Hay una especie de tradición que es como si nos hubiera caído alguna maldición del cielo, que no podemos tener una prosperidad, casi que no nos la merecemos, o que hay algo. Yo estoy en total desacuerdo con esa teoría. Yo creo que México tiene no solamente el derecho, sino la obligación de ser un país próspero, porque tiene una riqueza natural importante, tiene una riqueza humana importante, tiene una demografía, como digo, tiene enormes valores, y tenemos que ser positivos a la hora de pensar en nuestro futuro. Y pienso que, aunque la capacidad de los gobiernos mexicanos a lo largo de la historia de defraudar ha sido muy alta, yo creo que tenemos que pensar de una manera positiva de que si todo el mundo está viendo aspectos positivos en nuestra economía, es porque no tenemos desequilibrios en la balanza comercial, no tenemos desequilibrios en las cuentas gubernamentales, no tenemos deuda, tenemos poca deuda en relación al Producto Interno Bruto, tenemos unos salarios competitivos, tenemos una moneda competitiva. Es decir, tenemos muchos de los elementos que hacen que México sea un paraíso
un ideal a la hora de invertir. Pues si lo están viendo los extranjeros, que tampoco regalan el dinero, tenemos que empezar a pensar también aquí que las cosas pueden estar un poco mejor de lo que pensamos. Yo creo que el futuro es de los optimistas, hay que pensar positivamente. Creo que se puede dar una década de crecimiento sostenido importante para este país y que todos los ingredientes están en la mesa. Si todos ponemos nuestra parte y trabajamos duro, yo creo que México va a tener, como digo, 10 años de crecimiento, si no del 6%, por lo menos sí del 4,5%, 5%, lo cual verdaderamente en las cifras importantes que son las de pobreza y en las de desigualdad, la cosa va a ser totalmente distinta dentro de 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cepeda, por su interesante presentación. En estos momentos, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas que será moderada por el doctor Felipe de Jesús Bello Gómez, profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Economía UDLAP. Aquí es que nos sentemos. Buenas tardes. Bueno, ante todo, quiero manifestarte nuestro agradecimiento por tener el honor de recibirte en este evento de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, procederé, tengo un buen de preguntas porque, bueno, tu presentación, como siempre, pues bueno, ha despertado el interés de la audiencia, lo cual es fantástico, ¿no? Entonces, he agrupado en algunos temas, sí, en el poco tiempo que he tenido para ello. Entonces, si te parece, me gustaría empezar con el tema del efecto del Tratado de Libre Comercio. Si pudieras profundizar un poco más en esta idea que claramente nos dejaste de, bueno, la importancia que ha tenido para México, que México no sería el mismo sin el Tratado de Libre Comercio. Sí, y bueno, pensar en un relanzamiento del Tratado de Libre Comercio o en concreto, por ejemplo, en lo que es el área de servicios financieros. ¿Qué oportunidades ven ustedes en el sentido como banco de poder ampliar su rubro de negocios aprovechando precisamente las ventajas y las condiciones del tratado? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, y es una opinión personal, pero nuestro banco a través de sus publicaciones piensa lo mismo. Digo que fue la decisión estratégica más importante de México probablemente en los últimos 100 años. Porque lo que hace el Tratado de Libre Comercio es abrir la economía mexicana plenamente. La verdad es que se abrió de una manera brusca y completa. Hubo algunos sectores donde hubo un tema gradual, como fue el sector agropecuario, pero fundamentalmente fue abrir la economía mexicana a la competencia con la economía, con el bloque económico que era Estados Unidos y Canadá más importante del mundo. Y si tú consigues que tus términos de intercambio con el bloque económico más importante del mundo sean competitivos, has conseguido ser una gran máquina económica. Los países que protegen sus fronteras económicas con tarifas aduaneras, en definitiva con impedimentos al tráfico mercantil, son como unos bebés que nunca se han inmunizado, o sea, siguen, en el momento que los expones a un virus, pues se mueren de un catarro. La economía mexicana hoy es plenamente competitiva porque lo demuestra todos los días cuando tiene que exportar a los Estados Unidos. Y también importar, porque el libre comercio funciona de los dos lados. Importamos mucho y exportamos mucho. Y de hecho tenemos una balanza de pagos equilibrada, lo cual es equilibrada sin ningún tipo de intervencionismo por parte del Estado. Es equilibrada porque la economía busca el equilibrio. Entonces, México no sería hoy el país que es, ni creo que tendría el PIB que tiene, ni el PIB per cápita que tiene, si no hubiera sido el Tratado de Libre Comercio. Nos hubiéramos quedado en lo que es una economía como la argentina, incluso como la brasileña, cerradas. No son economías, en mi opinión, tan sanas, tan probadamente sanas como la economía mexicana, que compite todos los días por su competitividad en los mercados internacionales. Habiendo dicho eso, en servicios financieros la apertura es total. Los bancos americanos podemos abrir en México o los bancos mexicanos pueden abrir en Estados Unidos cualquier tipo de establecimiento financiero, obviamente cumpliendo con la legislación local. JP Morgan en lo particular no tiene ninguna limitación, somos un grupo financiero completo, tenemos un banco, una casa de bolsa, un grupo financiero que es la holding,
No tenemos ninguna restricción en cuanto a nuestras actividades en México. Tenemos una licencia de banca múltiple y una licencia de casa de bolsa. Lo que sí somos mayoristas de banca. La banca de menudeo no viaja bien. No podemos empezar a abrir sucursales. Mis hijos todavía no entienden por qué trabajo en un banco que no tiene chequeras ni tarjetas de crédito. Las tengo con otro banco porque nosotros no tenemos. Es un banco de segundo piso, es un banco de mayoreo. Como dije antes, tenemos el capital número 8, tenemos ya 700 millones de dólares de capital en el país. Sin ningún tipo de cortapisas, puedo decir que el banco me daría otros 700 si tuviera dónde invertirlos. O sea, estamos infrainvertidos en México, pero no vamos a crecer en banca de menudeo, porque no es nuestro rubro. Si lo hiciéramos, tendríamos que comprar un banco mexicano, porque es la única manera como de hecho, los grandes bancos internacionales que se han hecho mexicanos han sido comprando bancos. Pero el Tratado de Libre Comercio es por el que yo estoy aquí. Si no hubiera habido Tratado de Libre Comercio, hubiéramos seguido teniendo una oficina de representación, pero no un banco como el que tenemos ahora. Empleamos a más de 400 personas. Perfecto. Ahora que tocabas el tema de otros mercados emergentes, particularmente el caso de Brasil, ¿qué podrías comentarnos contrastando, digamos, la experiencia de Brasil que ha tendido hacia una integración, alejarse un poco de los Estados Unidos y acercarse a otros mercados, pero en el contexto de una economía realmente más bien cerrada antes que abierta, ¿no? Yo creo que México tiene enormes ventajas. Siempre con Brasil traemos esa especie de competencia que ojalá se lleve también al Mundial y podemos estar en ese nivel en el siguiente Mundial de fútbol, pero la economía mexicana es totalmente abierta y la economía brasileña no es una economía abierta. La economía mexicana tiene una moneda competitiva y la economía brasileña no tiene una moneda competitiva. De hecho, se ha ido devaluando, pero todavía no está a niveles de competitividad que debería estar. La cuenta de capitales tampoco es totalmente abierta. Son aspectos técnicos de cómo entra y sale el dinero de Brasil. La economía brasileña está basada en la exportación de las materias primas. Ellos exportan muchísimo mineral de hierro, pero también exportan muchísimo grano y fundamentalmente a China. Es decir, están más conectados. La locomotora de Brasil, por decirlo así, la rueda grande de esa ecuación sería la economía china y nosotros estamos conectados a la economía americana. La correlación entre la economía manufacturera americana y la economía mexicana es casi de 1 a 1, la correlación. La economía brasileña no exporta nada de manufactura porque no son competitivos. Entonces yo, si tengo que apostarle, prefiero apostarle a una economía abierta que a una economía cerrada. Y ahí lo dejo. Brasil no creo que vaya a tener un problema grave en el sentido como algunos ya auguran de que va a tener una crisis. Yo creo que Brasil va a crecer menos que México en los próximos 10 años. Muy bien. Bueno, lo del Mundial está un poco delicado, pues si vamos a ganar a Brasil nos toca con España. A Brasil le toca con España, ¿no? Sí. Pero bueno. En cuanto al tema de inversión, en la imagen o digamos en la idea de JP Morgan, ¿ustedes consideran que realmente se ha aprovechado las oportunidades que ha brindado el Tratado de Libre Comercio o todavía queda mucho por hacer en esto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cuando hay tanta libertad de movimiento de capitales, el capital busca la eficiencia. No es tanto un programa de gobierno, yo creo muy poco en esas políticas públicas de vamos a fomentar la expansión en el sector industrial A o B o C. Yo creo que si tú dejas el campo libre, el propio capital busca su optimización en el mundo. Y yo creo que si México ha sido receptor de una gran parte de la inversión extranjera en el mundo, es porque es competitivo y porque la gente... Hay un fenómeno que yo le llamo la visión que nosotros tenemos es que México, y Puebla es uno de los ejemplos, va a ser una base manufacturera importantísima en América del Norte. Hay muchísimas fábricas que se están desmontando, as we speak, en Detroit y se están trayendo a México. Obviamente, no todas salen en los titulares de los periódicos como cuando se vende la cervecería Modelo, pero hay mucha inversión directa que es simplemente desmontar una fábrica del otro lado, traer las máquinas incluso físicamente aquí y abrir una fábrica. Y eso es algo que no va a parar. Nosotros pensamos que eso es un movimiento imparable y el corredor
de esa actividad está en Puebla, Querétaro, en todo el Bajío, hacia el norte. Y eso es imparable. Y eso no ha parado en los últimos 20 años, pero va a seguir y probablemente se acelere. Siempre que mantengamos la estabilidad política, que creo que se ha demostrado que la hay, la paz social y la libertad económica, el capital va a seguir viniendo. Creo que lo que está pasando en Rusia ahora, por ejemplo, es una lección para muchos inversionistas que se habían ido a Rusia creyendo que era el país del futuro y ahora dicen, oye, ¿no sería mejor que nos fuéramos a México, que parece que son más amigos? Sí, me parece. Muy bien. En el mismo sentido, en temas de la competitividad de la mano de obra, hay la inquietud de algunos asistentes en el sentido de que, bueno, parte de la competitividad en el costo de mano de obra está relacionado también con el otro gran tema que tocabas, que es la desigualdad del ingreso, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Hay alguna incompatibilidad? Mira, la productividad, cuando hablamos de productividad, siempre al final termina la gente entendiendo. Por ejemplo, la productividad en México es baja. Es decir, el output, el PIB, el producto que se obtiene por cada hora trabajada de un mexicano es muy bajo. Pero no es culpa de los mexicanos, es culpa de la falta de capital. De hecho, cuando una empresa como General Motors o como Volkswagen invierte en México, obtiene las mayores productividades del mundo. Yo lo digo con mucho orgullo, en la oficina de JP Morgan en México tenemos la mayor productividad per cápita del mundo. Nuestra oficina, por empleado, es la más rentable del mundo. Es decir, que lo que tienes que darle al factor humano mexicano no es salarios más bajos, es más capital para que su productividad sea alta. Y capital puro, que quiere decir máquinas, capital intelectual, telecomunicaciones, computadoras. Si tú al trabajador mexicano le das ese input, termina siendo el más productivo del mundo. Muy bien. También asociado al tema digamos, tal vez los menos favorecidos, está la posibilidad de que el desarrollo de pymes pueda contribuir a cerrar esta brecha. Sí, ¿cómo contempla JP Morgan en este sentido el impacto que pueda tener, o si en realidad cabe esperar que el verdadero, digamos, el impacto se concentre en las empresas más grandes como ha sido tradicionalmente? La mayor parte del producto de este país está en manos de las pymes. O sea, eso ya es una realidad. Y de hecho es lo mismo en Estados Unidos. No son las grandes empresas las que figuran en la revista Inspección las que dan de comer a la mayoría de la gente en este país, son las pymes. Pero yo haría dos reflexiones al respecto. Las pymes en este país son demasiado informales y habría que analizar cómo se formalizan. Una pyme, por ejemplo, no podría ser sujeto de crédito si no es sujeto ante Hacienda. O sea, ¿cómo vas a prestarle a una pyme si no está registrada ante Hacienda, no paga impuestos? Es decir, las pymes formales son pocas. Entonces, la primera labor que habría que hacer como país yo creo que sería formalizar a las pymes, hacerlas más bancables y luego darles crédito. Yo creo que el sector que clama por crédito en esta economía no son las grandes empresas a las que yo atiendo tienen todo el crédito que necesitan, tanto en dólares como en pesos. El tema está en la pequeña y mediana empresa. Pero para que la pequeña y mediana empresa sea sujeto de crédito, primero tiene que ser una realidad económica formal. Y ahí es uno de los grandes, estamos atorados. Todo el intento que hubo, o el atisbo que hubo de formalizar el tema de las pymes con el tema del IVA, pues fue un gran desencanto, porque el IVA que se podía haber aplicado de manera generalizada, aunque sea con una tasa menor, a alimentos y medicinas, pues hace que no se consiguiera y que seguimos en la base formal de la economía no se amplió. Muy bien. Otro tema que veo y que preocupa particularmente a la audiencia es el tema de la inseguridad, ¿no? ¿Cuál es la lectura de JP Morgan en el sentido, digamos, de los meses más recientes? Si consideran ustedes que en este cambio de estrategia ha habido algún avance, se ven resultados
o si no le dan ustedes, no creen ustedes que es tan importante como a lo mejor en el contexto. No, sí es importante la seguridad, o la falta de seguridad es importantísima en un país, pero yo haría dos reflexiones al respecto. En primer lugar, que la falta de seguridad no ha sido obstáculo para que la economía haya crecido. Otra cosa es que podamos haber crecido más rápido. Ha habido estudios, incluso recuerdo uno de la propia Secretaría de Hacienda, que se hizo creo en el año 2012, donde estimaba que la inseguridad en México nos había costado, como costo de oportunidad, haber crecido al 1,5% más en cuanto a PIB. Es decir, que habíamos dejado de crecer un 1% anual por culpa de la inseguridad. Pero son estudios muy difíciles porque es imposible modelar un país con o sin seguridad. Lo que sí está claro es que ha sido un costo. Puedes valorarlo en un 1% del PIB, en un 2%, pero ha sido un costo. Pero también es verdad que muchas de las empresas que han seguido viniendo a México han venido a pesar de la inseguridad. Y que la frontera, cuando todo el mundo habla que la frontera es la parte de México más insegura, recuerdan todas las estadísticas de cuántos muertos había en Ciudad Juárez, pues por esa frontera del norte, cruzan todos los días mercancías, ida y vuelta, porque unas son de exportación y otras son de importación, por valor de 5.000 millones de dólares. Lo cual no es un consuelo, es decir, mira, a pesar de la inseguridad, cada minuto que pasa hay $1 millón de tráfico entre México y Estados Unidos. La nueva estrategia es muy difícil. Las estrategias en contra de la delincuencia organizada pueden tardar 10 años en dar frutos. Yo creo que es muy difícil todavía hacer cuentas si la estrategia actual es mejor que la anterior. Lo que sí está claro es que están menos en los titulares de los periódicos. Se les está dando menos importancia a nivel de prensa, lo cual yo creo que es bueno, y ha habido logros importantes en cuanto a detención de delincuentes y su procesamiento por parte de las autoridades mexicanas. Pero yo creo que es todavía muy temprano para declarar victoria en el tema de la seguridad. Perfecto. Bueno, pero a lo mejor vamos en cierto camino, ¿no? Parece positivo, pero todavía, yo no soy un experto en temas de seguridad, todavía creo que es prematuro cantar victoria. Muy bien. Pero el tema de camino me lleva a otro tema relacionado, que es la infraestructura, el desarrollo de infraestructura. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen interés en participar en él? Mira, la infraestructura mexicana es como todo. Puedes pensar que estamos atrasados, pero si lo comparas con la infraestructura brasileña, vamos muy adelantados. Brasil es un país que no ha invertido en sus carreteras, en sus puertos, en sus ferrocarriles los últimos 20 años, y creo que ahora en las Olimpiadas, en el Mundial, en las Olimpiadas se va a notar. México debería invertir más en infraestructura, cada vez más en base a esquemas de inversión público-privada. Vamos un poco atrasados. Yo creo que en el último sexenio se hizo menos de lo que se había prometido, y por lo que veo en este sexenio hemos empezado lentos. Lentos en la adjudicación de obras y en la construcción, porque una cosa es adjudicar una obra y otra cosa es que se construya. Yo creo que vamos lentos en ambas. Como riesgo país, México ahora es uno de los mejores países del mundo para invertir, entonces es fácil conseguir financiamiento a largo plazo para proyectos de infraestructura, y ahí es donde nosotros intervenimos como banco, en conseguir los capitales y la deuda necesaria para desarrollar infraestructura. El dinero no es el factor escaso. Lo que ahora hace falta es más proyectos que se adjudiquen más rápido, que se agilice toda la parte de obra pública. Llevamos detenidos demasiado tiempo. Perfecto. Y finalmente, en el tema energético, que es, como lo sabes, particularmente sensible en el país, ¿no?, por razones históricas, ¿cuál es la visión de JP Morgan en el sentido de tomar parte en él? Absolutamente. Mira, nuestro banco, uno de los fundadores del banco en su día fue Rockefeller. O sea, el banco está muy comprometido con el sector energético. Somos probablemente, si lo midiéramos por crédito otorgado al sector energético en el mundo, el banco más energético, que tiene mayores exposiciones crediticias y de inversión en el sector tanto petrolero como electricidad en el mundo, y es una especialidad de nuestra firma. Entonces, el sector, lo que era una anomalía era que México tuviera el sector energético cerrado a la inversión privada. Solamente Corea del Norte
Y México tenía esa cualidad, tener el sistema energético total en manos del sector público. Era un anacronismo. Y lo más interesante, en mi opinión, a mí me gusta la historia, es que haya tenido que venir el Partido Revolucionario Institucional, que fue el que lo nacionalizó, a abrirlo. Hay veces que solamente el que tenía la llave puede abrirlo. Yo creo que fue un gran acierto. Pasará a la historia esta presidencia y este gobierno por haber hecho una de las aperturas más importantes de la economía mexicana, y no me cabe ninguna duda de que gracias a esa apertura los mexicanos van a tener no solamente más inversión y más empleo, sino una energía más barata y de más calidad. Perfecto. Bueno, pues creo que con eso he tocado prácticamente todos los temas. Quedaría nada más una pregunta para concluir, que es esta preocupación que hay ante la política monetaria, los cambios en la política monetaria que puedan venir en Estados Unidos, el temor de que pues, México quede clasificado como en ese basurero llamado mercados emergentes, que cuando cae de la gracia, bueno, no necesito contar. Dos reflexiones ahí. Primero, el experimento para los que estudian economía, el experimento de la inyección monetaria, del estímulo monetario que ha hecho la Reserva Federal en estos últimos años, no tiene precedentes históricos. Es decir, estamos verdaderamente, yo como economista tengo que ser humilde intelectualmente, no se ha hecho nunca, por lo tanto no sabemos que algo de resultado ha tenido, puesto que la economía americana está creciendo. Es decir, el estímulo monetario sin precedentes algo ha hecho. El retiro de ese estímulo monetario puede crear muchas distorsiones y puede ser muy peligroso. Hay economistas que son muy catastrofistas y dicen que va a ser el fin del mundo, porque retirar toda esa cantidad de miles de millones de dólares, que de momento lo único que van a hacer es dejar de inyectarlos, no retirarlos. Lo que se reconoce como el tapering no es más que bajar el estímulo. Es decir, que la Reserva Federal cada mes compre menos títulos e inyecte menos dólares en el sistema. Pero como es algo que no tiene precedentes, prefiero no opinar si va a terminar bien o va a terminar mal. Yo soy optimista y creo que va a terminar bien, pero es mi intuición contra la de otros muchos. ¿Cómo va a afectar eso a México? Yo creo que, a diferencia del 94, donde Estados Unidos, la Reserva Federal subió las tasas, México no tiene desequilibrios importantes ahora a los que atender, desde el punto de vista macroeconómico. Y por lo tanto es muy probable que no nos pase nada distinto a lo que le pase a la economía americana. Si el tapering resulta en una economía americana que crece menos, pues México igual crecerá menos. Pero no hay que olvidar que el tapering se está haciendo porque la economía americana se fortalece, es por buenas noticias. Y si la economía americana se fortalece, la mexicana también. Muy bien. Bueno, me informan que todavía tenemos unos minutos más para aprovecharnos de tu bondad. Yo encantado de que lo perdón. Bueno, acá hay una pregunta que me parece un poco en el tema, fuera del tema en que estábamos, pero me parece particularmente interesante. Y literalmente dice que cuál es la visión que tienen ustedes contrastando, por ejemplo, la evolución de economías europeas como la española, contrastándola, por ejemplo, con oportunidades en Europa versus oportunidades en México. Mira, yo estuve hace 2 semanas en España dando una conferencia, por cierto, que utilicé prácticamente las mismas láminas que traje hoy, y la economía española dejó de destruir empleo, ha tocado fondo, pero la recuperación va a ser muy lenta. Muy lenta porque España no puede devaluar porque no tiene una moneda, es el euro, y la llave de esa devaluación o no la tiene el Banco Central Europeo y Alemania, que es un poco el guardián de esa moneda. Y España ha tenido una devaluación interna. Cuando hablo de devaluación interna es que los salarios reales han bajado. Eso tampoco tenía precedentes en la historia económica moderna, pero ha sucedido en España. Los trabajadores españoles hoy cobran menos por hora de lo que cobraban hace 3 años. Y gracias a eso el sector externo, el sector exportador ha ido recuperándose. De hecho, el sector exportador ha tenido un enorme crecimiento en los últimos 2 años. Y hay regiones como el País Vasco, incluso Galicia, que han salido beneficiados de la crisis, mientras otros que han salido muy perjudicados.
pero España todavía está en una crisis importante porque además no tiene flexibilidad laboral y, en definitiva, porque la economía española dependía mucho de la construcción y la construcción se ha caído y tenemos casas construidas para muchos años. Ahí no hay una población joven que vaya a demandar toda esa vivienda. Creo que muy significativo cuando fui a España recientemente es que todos los empresarios españoles con los que estuve quieren invertir en México. O sea, no van a crear tanto empleo allá porque lo quieren crear acá. Cuando hablas de los distintos países, estuve recientemente en un congreso en Miami donde estaban los hedge funds de todo el mundo, en el mes de febrero. De todo el mundo estaban los hedge funds americanos, ingleses, franceses. Y cuando les preguntaban sobre mercados emergentes, todos decían, no estoy muy positivo en mercados emergentes, salvo México. Algo tenemos que estar haciendo bien para que todos los grandes hedge funds son los grandes especuladores del mundo. Son los que meten su dinero para ganar dinero y no les importa que los países quiebren. Ellos van a donde creen que se va a ganar dinero. Y todos tienen una opinión favorable de México en estos momentos. Yo creo que es algo que hay que aprovechar. Bien. Señor Cepeda, disculpe que tome la palabra, pero me gustaría hacer una pregunta que tal vez me gustaría que fuera respondida por usted. No sé si me lo permite. Sí, le escucho. ¿Usted estaría dispuesto a invertir en una pequeña y mediana empresa que tiene principios de sustentabilidad ecológica aquí en México? No, absolutamente. Yo creo que el tema ecológico es un área de creciente interés, no solamente por todas las empresas como la nuestra que tienen una conciencia ecológica y lo ponen como parte de su balance social, sale todos los años en nuestro annual report. Lo único que nosotros no hacemos es inversiones chicas, y lo siento, yo no sé de cuánto estamos hablando, pero nosotros somos mayoristas de banca. O sea, para mí es más fácil, y espero que no suene a pedantería, invertir en un proyecto de 100 millones de dólares que en uno de 10, porque nuestro banco está preparado para proyectos grandes. Y la verdad es que te cuesta lo mismo analizar un proyecto grande que un proyecto chico. Pero nosotros tenemos un especial interés en fomentar inversiones que tengan un impacto ecológico importante. De hecho, fuimos los creadores de los bonos ecológicos que se empezaron a cotizar hace unos 10 años, donde lo que se estaba haciendo era cotizar las emisiones, poner un precio a la contaminación, en definitiva, las emisiones de CO2 en el planeta. Con mucho gusto, si me dejas tus datos, miramos, y si no podemos invertir nosotros directamente, te diría en dónde puedes buscar capital de esas características. Le agradezco mucho, señor Cepeda. Gracias. Bueno, pues aprovecho, creo que hemos revisado ya buena parte de la agenda, siempre quedan cosas en el tintero, pero bueno, quiero manifestarte nuestro más sincero agradecimiento por haber estado con nosotros y habernos brindado la oportunidad de dialogar contigo. No, gracias a ustedes por el recibimiento, siempre es un placer venir a Puebla y estar con 3.000 estudiantes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros asistentes, así como los comentarios del licenciado Eduardo Cepeda. La Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador de Reto Negocios hacen entrega de un reconocimiento por su participación en Reto Negocios. Muchas gracias.